Entonces yo creo que esos momentos donde algo de dolor, de tristeza, era cuando había discusiones de mi madre con mi padre. Siempre que llegaba papá a la casa y todo, nosotros con mucho respeto, con mucho amor. Yo nunca le guardé rencor a papá, nunca. Y sabíamos lo que él hacía, sabíamos que no estaba en la casa, estaba en mi trabajo, ahí en mi negocio, y mi mente se extraviaba, sentía una ansiedad de querer salir corriendo, ¿verdad? Y eso se fue agravando por 9 meses. Y yo cuando me dormía, cuando estábamos en la recámara, mi esposa y yo, de repente venía esa ansiedad, venía esa presión, en la noche sobre todo, en las madrugadas. Y yo, se me nublaba todo, no miraba, mi mente se oscurecía todo. Entonces yo me salía corriendo de mi recámara, me salía corriendo, quería huir, o sea, porque había algo como que me estaba aprisionando, algo que me estaba atormentando. Y a ellos me decían, cálmate, mi esposa, cálmate, Armando, que tiene papá. Y yo les decía, no me dejen, por favor, no me dejen solo. Y lloraba con ellos y me abrazaban. Y fueron 9 meses sin dormir. 9 meses sin dormir. De hecho, me quise tirar del puente número 1, ¿verdad? Porque esa opresión que sentía me hacía huir, ¿verdad? Era una fobia muy fuerte. Luego viene voces que me dicen que me suicide, que no sirvo para nada. Me decía, pero antes de que te mates, matas a tu esposa y matas a tus 3 hijos. Cuando falta el amor de Dios, el conocimiento de Dios, la paz de Dios, pues esas voces te manipulan. Estando en mi casa, 4 de julio de 1995, a las 3 de la mañana, esa voz que me estaba atormentando por 9 meses, que me suicidara, me dice, hoy lo vas a hacer, ya es el momento que debes de hacer. Tráigase un limón de su casa, un limón, lo corta en 4 partes, lo pone en un aluminio, pero ahí lo cierra usted, y del limón, del aluminio, empieza a salir tierra negra. Hacía brotar tierra negra. Y yo lo veo así, digo, ¿qué es esto? Y él le abre, el maestro, el brujo le abre y sale más tierra. Y dice, es brujería. Tú estás aplazado, tú no pasas el 31 de diciembre de este año 1995. Entregarle a Dios mi corazón. Pude abrir mi corazón por la necesidad, por lo que tú quieras. No quería ver a mi esposa viuda, a mis hijos huérfanos. Entonces yo fui sincero con Dios por teléfono. Mi hermano le dije, ¿qué tengo que hacer? Dice, no, pues abre tu corazón. Yo te voy a guiar en una oración donde le pidas perdón al Señor por tus pecados y luego lo aceptes como tu Señor y tu Salvador. Y fue lo que hice, pero fue algo que verdaderamente entró y tocó mi corazón. Muchas veces hay conversaciones muy profundas donde no entendemos por qué hay acciones o hay situaciones en la vida que le pasan a las personas. Tenemos que hacer las preguntas, entender por qué están viviendo lo que están viviendo y qué es lo que realmente hay detrás de esa vida. Bienvenido, Pastor Armando Castillo. Gracias, Francisco, aquí estamos. Qué gusto, de verdad, que me haya dado el tiempo, y de verdad que esa entrevista fue, digamos que esto va a ser un parteaguas porque va siendo diferente a lo que venimos haciendo. Pero me da mucho gusto tenerlo aquí. Y a mí también me da mucho gusto estar contigo platicando de las experiencias, lo que hemos vivido, ¿verdad? Nuestra vida, las bendiciones de Dios. Y pues muchas gracias por hacerme esta entrevista. Pastor, vamos al inicio. ¿Quién era usted antes de ser pastor? ¿Dónde comienza la historia de Armando Castillo? Ok, yo vengo de una familia normal, como decimos, ¿verdad? De hecho, de clase baja, ¿verdad? De pobreza. Crecí en la colonia Zaragoza, ahí crecimos, en el barrio, calles sin pavimentar. Cuando llovía nos gustaba meternos a los charcos, ¿verdad? Andar ahí. Nací en una vecindad, ahí por la calle Perú. Antes era Montevideo, la otra calle no me acuerdo. Nací en una vecindad, ahí mis padres vivían, y nací un 29 de noviembre de 1959. De 1959, sí. Donde comienza la historia de Armando. Donde comienza la historia de Armando Castillo Garza. En ese tiempo, ¿cómo fue su infancia? Muy bonita, muy bonita. Yo me identifico, una vez escuché una entrevista a Roberto Gómez Bolaños, el Chavo, ¿verdad? O el Chapulín Colorado.
Y él tuvo una infancia así muy sencilla, con algunas carencias, necesidades. Y le preguntaron que cómo le fue en esa infancia. Sí, y dice, yo lo único que me acuerdo es que era muy feliz. O sea, cuando eres feliz, no te das cuenta de las necesidades que tienes. Entonces, esa fue mi infancia, muy feliz. ¿Hubo un momento en su infancia que lo llevó a un punto de quiebre, que lo haya herido en ese momento? No, 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 no. Lo que yo recuerdo que fuimos muy felices. Había problemas con mis padres, ¿verdad? Un matrimonio disfuncional. Mi padre no vivía con nosotros. Entonces yo creo que esos momentos donde algo de dolor, de tristeza, era cuando había discusiones de mi madre con mi padre, ¿verdad? O a veces mi padre tenía otras mujeres, ¿verdad? Y mis hermanas, las mayores que nosotros, nos llevaban de la mano, tenían nosotros 4 o 5 años, un hermano y yo, del mayor que yo. Fuimos 10 de familia y nos llevaban a las casas donde estaba papá con otras mujeres. Y esos fueron momentos sí difíciles, ver en la calle que mis hermanas se peleaban con la otra persona que andaba papá con ella. Y yo creo que esos fueron los únicos momentos. Pero siempre que llegaba papá a la casa y todo, nosotros con mucho respeto, con mucho amor. Yo nunca le guardé rencor a papá, nunca. Y sabíamos lo que él hacía, sabíamos que no estaba en la casa, pero las pocas veces que dormí con él, que conviví con él, fueron experiencias muy bonitas. Sí. Hace rato antes de comenzar la entrevista hablábamos de que hubo un momento que siempre atesora en su corazón, un momento mágico que vivió en su adolescencia, Mm, que siempre va a estar en su memoria, sí, el momento que conoció a su esposa. a mi esposa, sí. Sí. ¿Cómo fue conocerla y por qué se dio a esa edad? Ok. Ahí ella, mi esposa, ¿verdad? Antes de ser mi novia, y luego mi esposa vivía a media cuadra de mi casa, de la esquina hacia la vuelta. Y ahí había un puestecito de raspas, Doña Panchita, y íbamos seguido a comprar cosas, una raspa, unas tostadas con chile. Y me acuerdo que una vez andaba yo con un amigo, con Rodolfo Rodríguez Elizondo, con Fito. Este, y estábamos ahí comprando en el puestecito, en el estanquillo. Y ahí estaba una muchachita, una güerita. Yo no me había dado cuenta, yo nada más llegábamos uno, pues esa edad de 14, 15 años, ¿verdad? Pero ya cuando compramos las cosas y yo volteo y ella voltea y se ríe conmigo. Y de veras que cuando vi su sonrisa, vi sus ojos, su mirada, me enamoré de ella. Me enamoré de ella y dije, qué bonita muchachita esta, ¿verdad? Y ya salimos, de ahí de las raspas, nos fuimos rumbo a la casa. Y en el camino le dije a mi amigo Fito, ¿sabes que esa güerita va a ser mi novia? Ella va a ser mi novia. Y así fue, ¿verdad? Ya puse más interés, ya me fijé dónde vivía, pasaba, la saludaba, nos sonreíamos y empecé a visitarla ahí por la cerca de su casa y platicamos y nos hicimos novios. ¿Sí? Recuérdeme, ¿qué edad fue cuando se casó? Mi esposa, yo cuando éramos novios, ella tenía 13 años y yo tenía 15 años. ¿Verdad? Estuvimos como un poco menos de 2 años de novios y ella tenía 14 años cuando fue mi esposa, cuando nos casamos, y yo tenía 16. Entonces, me acuerdo que veníamos de trabajo, papá siempre fue un hombre de negocios, veníamos llegando a la casa en la noche, 7:30, 8 de la noche, y le digo, papá, me quiero casar. Y me dice, sí, mi hijo, ¿se quiere casar? Sí, le digo, puede pedir la mano de mi novia. Y lo primero que me dijo mi padre, me dijo, usted salió a mí. Sí, me dijo, claro, usted salió a mí. Dijo, porque yo me casé a los 15 años. Y yo pensé que íbamos a ir otro día. Dije, bueno, mañana o pasado, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo para ir a pedir la mano de mi novia.
Cuando yo me bajo para meterme a la casa, veo que papá va caminando a la calle así. Le digo, papá, ¿dónde va? Dice, pues a pedir la mano de su novia. Bueno, pues vamos. Y fuimos y ahí salió la mamá de mi novia Cintia, la señora Rita Graciano. Ella no tenía esposo, era madre soltera, tenía 5 hijos. Y platicó ahí con papá, sí, en la cerca. Y ya le dijo, no, pues mi hijo se quiere casar, no sé, no, pues no sé, yo, ¿qué diga mi hija? ¿Tú qué dices, mi hija? No, sí, yo me quiero casar también. Y ahí se hizo, sí, no, está bueno, pues estamos de acuerdo los papás. Y así sucedió. Pastor, ¿cómo es vivir un matrimonio a los 16 años? O sea, ¿cómo se desarrolla Ujú. siendo adolescente? Sí, algo que vuelvo a repetir, cuando eres feliz, cuando estás enamorado, yo viví mi matrimonio muy feliz, ¿verdad? Gracias a Dios no tenía vicios, no fumaba, no tomaba, mucho menos me drogaba. Nos gustaba ir al baile con los amigos, andábamos en los bailes los sábados, los domingos, nos gustaba mucho, pero mi esposa y yo nunca tomamos. Y tengo 66 años y nunca nos llamó la atención ni tomar ni fumar. Entonces, al principio, ¿verdad? Ese enamoramiento, esa felicidad, o sea, fue muy bonita. Claro que hubo después tiempos difíciles, como en todo el matrimonio, con el paso de los años, ¿verdad? Pero en esa etapa de inicio de casarnos, de pedir la autorización de mis padres y también ante un juez civil, ahora que conozco la palabra de Dios y le servimos al Señor, me doy cuenta que hicimos algo correcto. El consentimiento de nuestros padres, respetar a la autoridad, al juez civil en este caso, ¿verdad? Y eso nos fue llevando a más bendiciones, a más prosperidad, a más felicidad, porque pusimos los fundamentos que tiene la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y honra a las autoridades. Y hoy le doy gracias a Dios que así lo hicimos, ¿verdad? Mi esposa, nos casamos en la iglesia católica, ella de blanco, o sea, fue algo muy bonito. Sí. Pastor, ¿de alguna vez de su testimonio yo había escuchado que cuando usted comenzó su vida, digamos, como padre, ya Ujú. sus hijos estaban a cierta edad, comienza una etapa muy difícil como de confusión o de no Oh, encontrar un propósito en la vida, donde usted sí. nos contaba cómo fue ese momento tan profundo, tan difícil, Ujú. que lo llevó al borde de casi quitarse la vida. Sí. Sí, yo tenía 34, 35 años, ¿verdad? Cuando vino esa prueba tan fuerte a mi vida. Era un hombre con negocios prósperos, tenía una casa de cambio donde nos dejaba muchas ganancias. En ese entonces, 1994, 1995. Y de repente empecé a sentir depresión, opresión, confusión. Estaba en mi trabajo, ahí en mi negocio, y mi mente se extraviaba, sentía una ansiedad de querer salir corriendo, ¿verdad? Y eso se fue agravando por 9 meses. Y yo cuando me dormía, cuando estábamos en la recámara, mi esposa y yo, de repente venía esa ansiedad, venía esa opresión, en la noche sobre todo, en las madrugadas. Y yo, se me nublaba todo, no miraba, mi mente se oscurecía todo. Entonces yo me salía corriendo de mi recámara, me salía corriendo, quería huir, o sea, porque había algo como que me estaba aprisionando, algo que me estaba atormentando. Y yo brincaba, de hecho, ahora que medito en eso, yo acostado, cuando venía esa opresión, cuando venía esa ansiedad, acostado brincaba hasta la puerta, de acostado brincaba hasta la puerta y la abría y me salía corriendo, me iba a la cocina, a la sala, a la puerta de afuera. Y mi esposa y mis hijos, la mayoría de las veces oían todo, me abrazaban, yo no los conocía, yo no sabía quién eran en esos momentos, no sabía, yo lo que quería era huir, salir corriendo, porque no miraba nada, no oía nada. Y ya de rato, al minuto, 2 minutos,
ya empezaba a recordar y mi corazón bien acelerado y a ellos me decían, cálmate, mi esposa, cálmate, Armando, ¿qué tienes, papá? Y yo les decía, no me dejen, por favor, no me dejen solo. Y lloraba con ellos y me abrazaban y fueron 9 meses sin dormir, 9 meses sin dormir. Es la locura, te vuelves loco, 9 meses sin dormir. Obviamente vas y buscas ayuda con los médicos. Me dieron ansiolíticos como el Tafil, luego me pasaron otro medicamento más fuerte, el Lexotan, que se me noqueaba y dormía a lo mejor media hora, hora y media, pero me despertaba con mucho más ansiedad y yo miraba que esos medicamentos causaban adicción y yo decía, yo no quería eso. Y fueron momentos muy, muy difíciles. Por ejemplo, estaba yo en el parque de béisbol. Siempre nos han gustado los juegos de béisbol. Jugamos béisbol, mi hijo también. Y y ahí venía esa ansiedad. Y yo me salía y mi esposa decía que te digo, "No, me siento mal, me siento mal, me siento mal". Y no soportaba y me salía y me iba por la calle, camine. Y ellos atrás de mí, ya mi hijo iba por el carro o la camioneta y papá, súbete. Y yo no los conocía, yo no entendía. Y hasta de momento, 2, 3 minutos ya reaccionaba y lo mismo, abrácenme. O sea, me abrazaban, no me dejen, no me dejen. Así pasó, esos tiempos fueron meses muy difíciles. De hecho, me quise tirar del puente número 1, ¿verdad? Porque esa opresión que sentía me hacía huir, ¿verdad? Era una fobia muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Y mis hijos tenían que agarrarme fuerte para no bajarme yo, porque quería tirarme, quería suicidarme, ¿verdad? Fueron, repito, meses muy difíciles, muy difíciles. Luego viene voces que me dicen que me suicide, que no sirvo para nada. Y pues uno humanamente dices, no, pues, ¿por qué me voy a matar? O sea, y luego esa voz que me decía que me suicidara, como a los 2, 3 meses que la estuve oyendo casi todos los días, las noches, me decía, pero antes de que te mates, matas a tu esposa y matas a tus 3 hijos. Y y pues menos, ¿verdad? Dices, ¿por qué? ¿Por qué los voy a matar? Pero cuando falta el amor de Dios, el conocimiento de Dios, la paz de Dios, pues esas voces te manipulan, ¿verdad? Hay casos que es la droga, el alcohol, otras cosas. En mi caso fue esa opresión, esa depresión, esa ansiedad, ¿verdad? Y llegó el momento cuando esa voz me dijo que los matara, ¿verdad? Qué difícil, Sí. o sea, qué difíciles momentos de llegar a esos extremos, digo, no encontrar una salida. Ujú. ¿Cómo Sí. fue que Dios llegó a usted o la iglesia llegó? Sí. Estando en mi casa el 4 de julio de 1995, a las 3 de la mañana, esa voz que me estaba atormentando por 9 meses, que me suicidara, me dice, hoy lo vas a hacer, ya es el momento que debes de hacerlo. Entonces yo me levanto, yo no quiero hacerlo, pero esa fuerza, esa voz me dominaba y yo la estaba obedeciendo. Salgo, yo tenía armas en mi casa, como cazador que fui muchos años, y y dice, al primero que vas a matar es a tu hijo, Jesús Armando, que ahora es mi hijo mayor, es el pastor Cachino, se le conoce mejor como Cachino, su apodo. Y yo voy luchando, ¿verdad? Yo no quiero, pero voy obedeciendo. Cuando llego a la recámara de mi hijo, todavía ahí en la puerta, o sea, dice, yo no quiero matarlo, yo no quiero matarlo. Estoy en esa lucha, ¿verdad? Y cuando ya voy a entrar, abrir la puerta para matar a mi hijo primero y luego matar a mi esposa y a mis 2 hijas, viene otra voz a mi vida, a mi oído, ahí me dice, no lo hagas, yo te voy a decir qué hacer. Y ahí yo reacciono, oigo otra voz. Y yo me retiro de la puerta de mi hijo y la cocina está ahí enseguida. Me pongo en la cocina y me siento mal, ¿qué iba a hacer? Y la misma voz que me dijo que no lo hiciera, me dice, háblale a tu hermano Oscar.
Mi hermano Oscar, él ya era un siervo de Dios, tenía 10 años de cristiano, un evangelista, y me dice que le hablara por teléfono. Él vivía en Dallas, Texas, mi hermano Oscar. Le hablo por teléfono ese 4 de julio a las 3:30 de la mañana, y le digo, Oscar, estuve a punto de cometer una tragedia. Me estaba pasando esto. Y mi hermano me dijo, sabemos, nos ha dicho mamá, nos ha dicho mis hermanos que cómo te pones y que a veces no reconoces a la familia o a las personas. Y él me dijo le dije, ya fui con los médicos, fui con los brujos. De hecho, después de los médicos me recomendaron un psicólogo, me dio varias sesiones, no salí adelante, empeoré. No porque el psicólogo fuera malo, ¿verdad? Así pasó en mi vida. Luego el psicólogo me recomienda con el psiquiatra, ¿verdad? El psiquiatra, voy con el psiquiatra y me da varias sesiones también. Y, y pues no pasa nada. Yo me siento cada vez más mal. Los exámenes de los médicos, del encefalogramas, electrocardiogramas, exámenes de SIDA, de todo, todos al 100%. Pero yo me sentía mal. Entonces era un problema espiritual. Era un problema que venía espiritual del enemigo, ¿verdad? Que vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a traernos vida y vida en abundancia. Entonces, en esa madrugada que estoy hablando con mi hermano a Dallas, yo le digo todo lo que he pasado. Yo pagaba con unos brujos de Laredo, Texas, pagaba $1,333 por una consulta. Y fui a muchas consultas. Pagaba $1,333. Sí había manera de pagarlo. No nos faltaba el dinero. Y luego nos vendían amuletos de $200 cada amuleto, 5 amuletos, mi esposa, yo y mis 3 hijos, otros $1,000. Y en las sesiones que iba una vez por semana, y luego me decía, no, es que te vamos a poner en el altar de Puebla, hay un altar de nosotros los maestros. Pues después me di cuenta que eran brujos, otros $1,000. Y luego, no, pues te vamos a poner en el altar de la Ciudad de México para que te ayuden, otros $1,000. Y luego te vamos a poner en el altar de Nueva York, ¿verdad? Porque allá hay más fuerza y va a haber un congreso de nosotros los maestros, otros $1,000. Pero yo estaba peor, yo iba peor, ¿verdad? En una ocasión con unos brujos de Laredo, Texas, que se llamaban maestros, pues no te van a decir que son brujos. Ellos, a los que les pagaba $1,333, no sé por qué esa cantidad. Hicieron ahí un conjuro, me acostaron en una camilla. Me dijeron, fíjate, Francisco, me dijeron, tráigase un limón de su casa, un limón, y lo corta en 4 partes, lo pone en un aluminio, pero y lo cierra usted, pues estábamos cerca de ahí de una tienda de conveniencia en Laredo, Texas. Me fui a la tienda y en las frutas, agarré el limón, me ayudaron y lo partieron, me dieron el aluminio y yo lo llevaba así. Me meto ahí con estos maestros brujos. Me acuestan, me ponen un crucifijo, me ponen el limón y me ponen mi mano. Yo estoy acostado, me tapan con una sábana blanca y enfrente está mi esposa y mis 3 hijos. Jesús Armando, Cachino, Cristina y Sandra. Y ellos empiezan a hacer un conjuro. Yo miraba, escuchaba sus voces diferentes, ¿sí? No era el español. Y ellos aventaban lumbre, yo miraba llamas, y yo me sentía bien mal. Ya cuando estuve a punto de decir, yo ya no soporto esto, eran muchos minutos, ya iba a aventar la sábana y levantarme, cuando ellos mismos, no, ya terminamos, ya todo está bien. Me siento, ¿verdad? Agarro el limón en mi mano, el crucifijo, se los entrego, y del limón, del aluminio, empieza a salir tierra negra, hacía brotar tierra negra. Y yo lo veo así, digo, ¿qué es esto? Y él le abre, el maestro, el brujo le abre y sale más tierra. Y dice, es brujería, tú estás aplazado, tú no pasas el 31 de diciembre de este año 1995, pero nosotros te vamos a ayudar. Entonces lo entrego. Dijo, no, yo no quiero ver eso. Y eso me dio miedo, ya no volví. Dije, no, ya no quiero volver a eso. Pero que te digan que te vas a morir. Y luego visité otra bruja allá en Laredo, Texas, por las minas. También hubo una manifestación bien tremenda. Ella me sentaba en una silla de esas, como las mecedoras de fierro que tienen como telita de cuadros. Me sentaba ahí, ponía una lumbre abajo,
con carbón. Un hermano mío me llevaba y la bruja esta decía que lleváramos costales de carbón porque hacía una rueda bien grande alrededor de mí, grandota, y ahí me sentaba, y la prendían y lo prendían abajo una lumbre y ahí le puso blanquillos, le puso no sé cuántas cosas le puso ahí. Entonces cuando ella está haciendo su conjuro también conmigo, por el fuego truenan los blanquillos, los huevos de gallina truenan y salen serpientes, salen pequeñas serpientes. Y yo me asusté, me asusté. Y luego ellos andaban matando, la señora esta y mi hermano andaban matando las serpientes. O sea, y ella me dice, no, ya quedó todo bien, usted ya va a estar bien. Y luego todavía me dice, en estos días, mañana o pasado, a las 12 de la noche, usted va a ser, le van a dar ganas de ir al baño y va a ser un gusano verde. Un gusano verde. Y dije, está bien. Sí, al otro día, me dan ganas en la noche de ir al baño y eran las 12 de la noche. Y cuando voy al baño, yo me acuerdo y veo lo que hice. Y era un gusano, pero como enredado, algo enredado así. Pero era un gusano. Y digo, wow. Oye, sí, no, pues ya estoy libre. Pero nunca fui libre por eso. Siempre era peor, era peor. Ella me dijo, no, otro brujo de aquí me dijo también, te vas a ir a las 12 de la noche al río Bravo, o al laguito donde haya agua, pero primero te vas a bañar con estas hierbas, pones en un baño, te vas a bañar, pones unos cocos ahí que anden nadando y unas hierbas, ya que esté todo ahí, te vas a bañar con la mano izquierda, te bañas, no con la derecha porque si no, no funciona, me dijo. Y luego te vas a las 12 de la noche al río Bravo y donde haya una piedra, el coco que anda, uno de los cocos que pusiste ahí, creo que era uno, dice, te lo vas a llevar y lo vas a quebrar, ¿verdad? En una piedra cerca del río a las 12 de la noche y vas a maldecir a todo el que tú creas que te hizo daño, a todos. Y, y hay una palabra en el libro de Job, dice, piel por piel daría el hombre por salvar su vida. Y a mí me pasó eso. O sea, cuando no quieres nada con Dios, lo menos que quieres es buscar a Dios. Buscas alternativas, ¿verdad? No, pues brujos, hechiceros, psicólogos. De hecho, John Milton, ¿fue John Milton o Tauro do Brasil? También yo le pagué después de la función de ellos, hay gente que les dice, oye, pues queremos una sesión especial. Sí. Entonces nos pasaron a 20 personas, 19 mujeres, y yo era el único hombre atrás del talón. Dicen backstage, atrás del talón. Del telón, telón. ¿Verdad? Y ya le pagamos, no sé cuántos dólares nos cobró. Le pagamos. Y me acuerdo que yo era el tercero de la fila de 20 e hipnotiza a la primera. Le dije, ¿qué tienes? No, pues yo que esto, que lo otro. No, mírame, y la hipnotiza y cae. A la otra también, no, pues yo necesito cambiar esto y esto. Ok, la hipnotiza y cae. Y luego viene conmigo. Y ya le digo, no, pues no puedo dormir, siento confusión, pensamientos de suicidio, no conozco a mi familia. No te preocupes, ahorita se te va a quitar todo eso. Mírame. Y cuando él me mira, él se turba. Me acuerdo que le hace así. Y va y hipnotiza a la otra y se regresa conmigo por segunda vez. Y me vuelve a decir, mírame, ¿cuál es tu problema? No, pues esto. Ok, mírame. Y lo vuelvo a ver, así como te estoy viendo a ti, Francisco. Y se vuelve a turbar. Y va y hipnotiza a varias más personas y se regresa la tercera vez conmigo. Y me dice, mírame. Y así como molesto. Y ya yo lo que vi. Y me dice, no me mires así. No me mires así. Me dijo eso John Milton. John Milton o Tauro de Brasil, uno de ellos, ahí en el Teatro de la Ciudad. Y y yo le digo, Señor, pues, ¿cómo quiere que lo vea? O sea, yo estoy viendo normal. Y se acerca a mí, aquí en la cara me dice, lárgate de aquí, lárgate de aquí. Y me pone el dinero que le di, me lo pone en la mano. Y yo me salgo del Teatro de la Ciudad bien triste. Dije, híjole, pues a todas las hipnotizó y entonces van a sanar todas. Y yo no, me salí bien triste de ahí. Pero pues ahora le doy gracias a Dios porque qué bueno que no me sanó John Milton. Qué bueno que no me sanó Tauro do Brasil. ¿Verdad? Que no me pudieron hipnotizar. Y, y pues el que me salvó fue mi Señor Jesucristo.
es cuando ya llega a la iglesia. Sí. Platicaba que cuando después de estar un tiempo en la iglesia usted siente un llamado. ¿En qué momento decide tomar ese llamado al pastorado? Ok. Ah, antes, cuando le hablé a mi hermano Oscar por teléfono para decirle cómo me sentía y que me dijo, hay un médico que te puede sanar. ¿Lo quieres conocer? Le dije, sí, sí lo quiero conocer. Eran las 3 de la mañana, 3:30 del 4 de julio. Y y le digo, y es bueno ese médico. Dijo, a todos los que han confiado en él, a todos los ha sanado. A todos los que han confiado en él. Le dije, no, pues yo confío en él. Yo no sabía de quién se trataba. Y luego le digo, oye, Oscar, ¿y cuánto cobra ese médico? Dijo, no, no te cobra nada. Y yo le dije, no, yo le doy todo lo que tengo. Yo me acuerdo que tenían en mi casa $110,000 guardados ahí. Y y dije, yo le doy todo. Yo le doy todo. Si él me va a sanar, le doy todo lo que tengo guardado. Los $110,000. Y él dijo, no, no te va a cobrar nada. Pero dije, no, yo le doy todo, ¿verdad? Ahora entiendo lo que dice la palabra, que nos atamos con los dichos de nuestra boca. Y si él me sana, le doy todo. Pues me sanó mi Señor Jesucristo, me trajo otra vez el juicio cabal, los modelos de pensamiento disciplinado, hacer lo justo, lo correcto. Y pues el precio que le pagué, por decirlo así, pues es mi vida, servirle a él. Entonces me dice mi hermano Oscar, no, no te va a cobrar nada. Le digo, oye, Oscar, ¿y lo puedo ver mañana? Estábamos por teléfono de Nuevo Laredo a Dallas. Dice, no, él puede ir ahorita. Le dije, sí. Dijo, sí, ahí vive y vive en el barrio. Ahí donde estás tú, ahí vive. Dije, qué raro, y un médico y hoy, ¿quieres que? Sí, no, yo quiero que venga. Y le digo yo, ¿y cómo se llama, Oscar, ese médico tan bueno que es? Dice, se llama Jesucristo, el médico de médicos, el Rey de reyes y el Señor de señores. Ahí, Panchito, entró algo en mí así, o sea, como decimos los mexicanos, me cayó el 20. Dije, sí, cierto, Señor. A veces decimos, yo creo en ti, yo confío en ti, pero como dice el Señor en su palabra, de los dientes para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Así era yo. Pero en ese momento, en esa necesidad, yo pude entregarle a Dios mi corazón. Pude abrir mi corazón por la necesidad, por lo que tú quieras. No quería ver a mi esposa viuda, a mis hijos huérfanos. Entonces yo fui sincero con Dios por teléfono. Mi hermano le dije, ¿qué tengo que hacer? Dice, no, pues abre tu corazón. Yo te voy a guiar en una oración donde le pidas perdón al Señor por tus pecados y luego lo aceptes como tu Señor y tu Salvador. Y fue lo que hice, pero fue algo que verdaderamente entró y tocó mi corazón. Impresionante o sea, esta parte del testimonio donde se puede ver que desde lo más profundo Sí, te puede llevar a lo más alto. sí. Pero estando dentro del llamado, yo entiendo que ser un líder y guiar a personas es complicado. ¿Qué fue lo más difícil de aceptar el llamado? Ah, cuando, cuando pasa eso de que le entrego mi vida al Señor, empiezo pues a asistir a la iglesia, a una iglesia. Ahora yo le doy gracias a Dios porque yo no tuve que ir a una iglesia para aceptar al Señor. Yo no tuve que ir a un congreso, a un evento, que son buenos y que generalmente así la gente acepta a Dios dentro de una iglesia y todo. Pero a mí Dios me habló en mi casa. Jesucristo me habló en mi casa. Él me dijo qué iba a hacer, ¿verdad? Hay cantos de cristianos o cristianas como Marcela Gándara, ¿verdad? Que dice, supe que me amabas, ¿verdad? Cuando me hablabas no lo entendí, trataba de huir, dice, pero con tu amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y eso es parte de mi testimonio. Y yo creo que acudir al llamado de Dios no fue muy difícil, no fue muy difícil. Ya cuando empezamos a ir a las iglesias, a la iglesia, a oír la palabra y todo, cuando oran por ti, las personas, los pastores, a veces hay personas que tienen el don de profecía y la mayoría de las personas, de las veces que yo iba en esos principios a buscar de Dios, de su palabra, a sentir esa paz, me decían, tú tienes un llamado para servir a Dios. Dios los llama a ser pastores. Y la mayoría de las veces nos decían eso. Ahora, lo difícil para mí
o lo que me pasó fue, o sea, ¿por qué dicen que yo voy a ser pastor? Si yo no quiero ser pastor, si yo no ando buscando ser pastor. Yo, o sea, y me profetizaban y otra vez y en otra parte, en Saltillo, en Dallas, en Acapulco, donde anduviéramos, pues tú tienes un llamado. Entonces, no que yo dudara del llamado, sino que decía, ¿por qué yo? O sea, si yo no, o sea, yo no sé, yo no entiendo de eso, yo no sé de lo que se trata. Pero hay algo que a mí me ha edificado mucho y yo creo en ese dicho, en esa frase. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Y podemos ver que la mayoría, o si no es que todos, los que fueron llamados, como el apóstol Pedro, como el apóstol, como Pedro el pescador, como Saulo de Tarso, que fue el apóstol, Pablo, como Pedro, que fue el apóstol, como Moisés, como Abraham, que no querían. Pero cuando dais un llamado, pues Dios te respalda. Es cierto, siempre hay un respaldo más grande que nosotros. Sí. Y dentro del proceso de un pastor o un líder, ¿cómo trabaja Dios en el carácter de un pastor? Ok. Bien, empiezas a sentir la presencia de Dios. Empiezas a leer la palabra, y el sentir mío, la preparación o capacitación que Dios me dio, siempre fue cuando leía la palabra y cuando estaba en oración. Dios empezó a darme revelación, ¿verdad? Revelación de su palabra. Empecé a sentir un amor por mi familia, primeramente por mi matrimonio, mi esposa, por mis hijos. De servicio, ¿verdad? Obviamente yo no fui pastor así de que ya me hice cristiano y voy a ser pastor. No, hubo un sentir de servir a los pastores, Martín Zúñiga y Zulma Gorra, que a los cuales les amo y les bendigo y les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Les dije, yo estoy dispuesto para servir. Yo todavía era un hombre de negocios, ¿verdad? ¿Qué se necesita? No, pues que hay que arreglar la iglesia, la pintamos, ponemos piso. En la cafetería le falta el techo, vamos a poner el techo. El pastor no tiene carro. Y no porque yo decía, es que yo, no. Es que fueron cosas que, que, que Dios puso en mi corazón. De hecho, nuestra vida antes de Cristo así era. O sea, tratar de ayudar a las personas, al necesitado. Así era. De hecho, en mi negocio de la casa de cambio llegaba un pastor y llegaba a vender sus actividades, tamales y todo. Y nosotros con mucho gusto, pastor. Sí, pastor, nosotros le apoyamos. Y además de comprar los tamales, aquí está una ofrenda para la iglesia. Oren por nosotros. ¿Verdad? Era este sentir. Entonces ya conociendo de la palabra, teniendo intimidad con Dios en oración, pues Dios fue poniendo ese sentir, ese amor, esa revelación en mi vida y sentí servirle a Dios con todo mi corazón. Y hasta la fecha tengo más de 30 años, 32, 33 años sirviéndole al Señor. Y yo le digo a la iglesia cuando empiezo a predicar, me siento pletórico, me siento eufórico, me siento contento. Y es la verdad. Eso es lo que ha hecho Dios en mi vida. Como si fuera el primer día. Como si fuera el primer día, sí. A mí no me ha pasado lo que muchos dicen, porque yo andaba, de hecho me lo dijeron, yo andaba así ayudando mis primeros días de cristiano, pastor, ¿qué necesita? Y anda ya, y para arriba y para abajo, y llevando y trayendo y sirviendo a mi esposa y a mis hijos. Y me dice uno de los ancianos de la iglesia, que ya tenían más de 20 años, se ríe y me ve y me dice, se ríe, sí, ay, hermanito Armando, yo tenía 35 años. Dice, ay, hermanito Armando, anda en su primer amor, pero ya se le va a pagar. Eso se quita, es su primer amor. Pero gracias a Dios, Francisco, no solamente no se me ha quitado, sino que cada día crece más mi amor, mi agradecimiento a Dios y el servicio a Dios. Pastor, con tantos años de servicio, tantas personas que ha guiado, ha enseñado, ¿usted cómo cuida su relación con Dios en medio de tantas responsabilidades y tantos, digamos, compromisos Sí. como pastor? He aprendido, la misma palabra me ha enseñado, dice, dejémosle todas las cargas al Señor, ¿verdad? Hay situaciones muy difíciles. Yo he estado con matrimonios y mi amada, hemos estado con matrimonios 23 horas seguidas con un matrimonio. Qué difícil lo que están viviendo ellos.
y que llegó la policía y que ahora esto y que la golpeó y que ahora los papás y que los suegros y un caos tremendo. Y lo más que hemos estado muchas horas con muchos matrimonios o con personas, con jóvenes, atendiendo a un llamado de la necesidad. Pero esta vez, hace como 2 años, estuvimos con un matrimonio, casi 24 horas estuvimos con ellos y gracias a Dios se reconciliaron, ¿verdad? Le sirven al Señor y esa es una satisfacción. Me dicen las personas que hemos ayudado como ellos, pastor, ¿cómo le podemos pagar? Dije, sí, sí me pueden pagar. Que tengan una vida llena de felicidad y que le sirvan al Señor. Ese es mi pago. Hemos ido con personas, con jóvenes que están a punto de suicidarse, que están endemoniados, ¿verdad? Hemos ido y Dios nos ha respaldado, nos ha dado esa autoridad en el nombre de Jesús, esa fe, esa confianza, ¿verdad? Una vez nos invitó una psicóloga para, ya le había dado 7 o 10 sesiones a su mamá. Aquí en la iglesia hay médicos que se congregan con nosotros y uno de ellos me dijo, oye, hay una compañera psicóloga que ya no sabe qué hacer con su mami, le pasa esto y esto y esto. Y el médico le dijo, como es cristiano, dijo, es que es un problema espiritual, compañera. ¿Y qué hago? Pues mis pastores pueden ir. Y fuimos ahí y estuvimos con ella. Oramos mi esposa y yo, fueron otras 2 personas, mi hermano Oscar, su esposa Juani, Mario Molano, su esposa Gracia, estuvimos ahí con ellos y oramos por ella. Fue una situación difícil, ¿verdad? Porque también venían y la atacaban demonios en la noche. Decía que la poseían sexualmente. Te das cuenta de cómo todo es. Y esa vez estuvimos platicando con ella, oramos y fue una lucha, fueron minutos de lucha. Pero gracias a Dios, Dios nos dio la victoria y fue liberada esta mamá de una psicóloga. Y así. Veo que han sido muchas situaciones complicadas Sí. con las personas que se pueden guiar y enseñar, pero hay personas que realmente no se dejan guiar o enseñar, que no quieren aceptar esa ayuda. ¿Cómo usted puede trabajar con ellos o cómo les brinda esa ayuda? Sí. Por ejemplo, sobre todo hay madres o padres de familia que dicen, pastor, ore por mi hijo o mi hija. Y realmente ellos no quieren, ¿verdad? Nosotros no los obligamos, no los presionamos, ¿verdad? Porque definitivamente llegas y te dicen, no, 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 yo no quiero que haga nada por mí. Dice, no, mis papás quieren, pero yo no, usted no es bienvenido aquí. Entonces, no está bien, no, ya nos vamos a retirar. Nada más vamos a hacer una oración y nos vamos. ¿Ok? Y lo que hacemos en esos casos es ponerlos en las manos de Dios, que Dios obre en ellos. ¿Verdad? Hacemos la oración, oramos con fe, creyendo que el Señor va a transformar sus pensamientos, su corazón, y va a tener una disposición diferente. Y todas las veces, al otro día nos hablan los papás y dicen, pastor, ¿sabe qué? Mi hija quiere que vengan, o mi hijo quiere que venga. Una vez fuimos con unos presos, mi esposa y yo también, que los papás nos dijeron, híjole, fue difícil, porque pues tú lees el apóstol Pablo dice la Biblia que Saulo de Tarso, que después con un encuentro con Jesús se convierte en el apóstol Pablo, que leemos las cartas de él, dice que respiraba amenazas y muerte, ¿verdad? Entonces, una vez cuando fuimos con estos presos, uno de ellos, así nomás con la mirada, me estaba diciendo, te voy a matar. Si no te vas, te voy a matar. O sea, lo puedes ver. Y más cuando tienes más discernimiento en lo espiritual. O sea, pues obviamente se ve que están molestos. Y yo les dije lo mismo. Y mi esposa le digo, miren muchachos, lo menos que queremos es molestarlos, es entrar en contienda. Venimos aquí porque sus padres nos mandaron aquí. Nomás hacemos una oración y nos vamos. Se dieron la espalda, se fueron al rincón de la celda. Y mi esposa y yo hicimos la oración ahí, Señor, cuídalos, bendícelos. Sus padres tienen esta petición, Señor, de que los saques adelante. Oramos. No, ellos de espalda. Con permiso, muchos no nos contestaron, nos salimos. De rato nos hablan los padres, bien apenados, pastor, discúlpenos. Nos hablaron nuestros hijos, ya sabe cómo son, echando maldiciones y que por qué los enviamos. Una disculpa, no se preocupen. Nosotros lo entendemos, ¿verdad? Hay cosas que los tienen atrapados así. Bueno, al otro día, el segundo día, nos vuelven a hablar los padres de familia y nos dice, pastor, ¿qué cree?
nos hablaron nuestros hijos y quieren que ahora vayan a verlos. Porque después, al otro día o en ese mismo rato, cuando los fuimos a ver, después a los 2 días, ellos nos cuentan, dice, primero nos piden disculpas cómo nos trataron. Ujú. Segundo, dice, ¿sabe qué, pastores? Cuando ustedes se fueron, dice, que le dijo uno al otro, oye, ¿qué sentiste cuando oraron por nosotros? Aunque estábamos dando la espalda. Dice, la mera verdad. Bueno, los presos dicen, la mera neta. Sentí una paz bien bonita. Y dijo el otro, yo también. ¿Sentiste tú también? Sí. Y luego le dice el otro, bueno, ¿y cuando salieron, que iban por el pasillo, qué vistes? Dice, no los vi a ellos. Vi que una nube grande y una luz grande iba de espaldas de ellos. Nomás miraba sus zapatos. Y dijo el otro, yo también. O sea, wow, yo me quedé así, como el respaldo de Dios con nosotros aún en esos lugares, porque Dios los ama. Y así es como las cosas difíciles, lo que podamos hacer por ellos, siempre primero lo ponemos en las manos de Dios. Es cierto. A veces no podemos comprender el alcance de una oración Exacto. y cómo repercute en la vida de nosotros mismos. Mm. Pero hay algo que me interesa saber, qué hábitos lo mantienen firme espiritualmente. Sí. Primero la oración, ¿verdad? Estar orando. Y segundo, la lectura de la palabra de Dios. Y mi versículo favorito, tengo varios, pero mi versículo favorito es el Salmo capítulo 119, versículo 105. Dice, lámpara a mis pies es tu palabra y es una lumbrera que alumbra mi camino. En otras versiones más actualizadas dice, tu palabra es una luz que guía mis pasos y que guía mi camino. Entonces, cada vez que yo leo por hábitos, ¿verdad? Todas las mañanas, en las noches, la palabra y oro, eso es lo que me mantiene fuerte. Eso es lo que me da la presencia de Dios en mi vida. Hay un versículo en la Biblia, Mateo capítulo 21, versículo 22, que dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, ahí hay una combinación muy poderosa. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, necesitas tener fe. Entonces vas a empezar a recibir las bendiciones, la provisión, la protección de Dios. Porque muchos pueden orar, pero no creen, no tienen la fe que se necesita en la palabra de Dios y por lo mismo a veces no son contestadas las peticiones. Entonces hay que orar, pero hay que creer. Cuando muere Lázaro, el hermano de Marta y María, que Jesús estaba fuera de la ciudad, le mandan un mensaje y pues él cuando llega a ver a su amigo Lázaro, él ya está muerto. Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, que esté muerto, vivirá. Vamos a resucitarle. Y va el camino y Marta incrédula, hasta que llega un momento, yo lo veo así, porque le dice Jesús, Marta, Marta, no te digo que si creyeres, verás la gloria de Dios. O sea, ok, muchos oran, muchos están de acuerdo con la palabra, pero no la creen. Entonces, los hábitos diarios de mi vida es orar y leer la palabra del Señor. Y obviamente yo voy a seminarios, tengo una carrera de teología que Dios abrió puertas. Este año termino mi segundo doctorado en teología y en ministerios pastorales. Gracias a Dios. El primero lo hice en el 2005, estudié 5 años, mi esposa también, lo que es el diplomado en teología, licenciatura en teología, maestría en teología y un doctorado en teología. Y yo siempre la necesidad o el deseo de enseñar a mis discípulos, a las personas, se abrió hace 4 años. Y ya llevo, me gradué el año pasado con la maestría, no este año en febrero, y voy a iniciar otro año para tener el doctorado en teología. Y no por orgullo, no por vanagloria, por soberbia, no, pero es parte de mis hábitos, parte de conocer, ¿verdad? ¿Por qué es teofanía? ¿Qué es una teofanía? Pues es una aparición de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son eh,
hay las 7 palabras que Cristo dijo en la cruz. Hay muchas cosas que aprendemos en la Universidad de Teología y que nos edifican y que podemos edificar a los demás. Entonces, por eso lo he hecho, ¿verdad? Por aprender y enseñar a los demás. Por ejemplo, cuando dice, si alguno te pega en la mejilla, muéstrale la otra. Y lo hemos aprendido o practicado literalmente. Creemos que es un golpe y no es un golpe. La palabra que dice cuando alguien te pegue en la mejilla, la primera palabra que usa ahí en el original del griego que se escribió en la Biblia, viene la palabra griega dexia, que quiere decir cuando alguien viene a quitarte el honor, es cuando alguien viene a provocarte. Ese es un golpe en la mejilla, pero no es literal. Y lo pone en la otra mejilla, viene de la palabra griega stretson, que quiere decir no caigas en la provocación. Dale la espalda y no tengas deseos de venganza. Entonces, todo eso lo he aprendido en la Universidad de Teología. Y dices, wow, mira qué diferente. Es que sí, porque Sí. yo hasta cierto punto también lo entendía como Como literal. literalmente que recibieras un golpe y pusieras la otra mejilla para recibir otro. Ujú. Digo, ¿quién le gustaría que Sí, ser sí, golpeado? O sea, sí. y luego 2 veces, pues no. O sea, entonces, ahora que lo explica de esa manera, Sí. hay un profundo significado en las escrituras Sí, que de alguna manera tenemos que llegar a los términos de las palabras correcto. para Sí. entenderlo mejor y que Correcto. no se malinterprete. Aplicarlo mejor. Digo, porque muchas veces se puede malinterpretar y entenderse de otra manera. Pero, digo, es que es tan interesante ver cómo es la vida de un pastor y cómo se lleva a cabo durante tantos años, pero dentro de la iglesia y la vida personal Ujú. y a lo mejor los compromisos como pastor, cuando el pastor cuida de todos, ¿quién cuida de él? Ok, sí. Antes de contestar eso, hay otra palabra cuando dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esta montaña o problema, situación difícil, muévete y se movería. Y hemos creído que es el tamaño de la semilla, pero ahí no se refiere al tamaño de la semilla, se refiere a la calidad de la semilla. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza, tú lo puedes golpear con algo duro y no lo quiebras. Tú lo puedes quemar y no quemas la semilla. Y es la única semilla que no se mezcla con otras. No se puede, hay una palabra, no me acuerdo ahorita. O sea, no se puede injertar con otras. Entonces, no está hablando a veces hasta ahora, Señor, pues yo sé que tengo fe como semilla de mostaza, pero tengo un Dios grande, y es cierto, pero no se refiere a eso, se refiere a la calidad de la semilla. Entonces, Dios quiere que nuestra fe sea firme, que sea inquebrantable, ¿verdad? A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, con respecto a la pregunta, mi hijo, de cómo llevar mi vida, ¿verdad? Que atendemos mucha gente, oramos por mucha gente, por las autoridades, damos consejo y todo eso. Pero ¿quién nos atiende a nosotros, verdad? Gracias a Dios también yo he aprendido a tener, nosotros le llamamos, pues es un mentor, un consejero o una cobertura espiritual. Alguien a quien yo rinda cuentas, ¿verdad? Número 1, hablando en lo espiritual. Porque desafortunadamente hay muchos que le sirven a Dios y creen que ellos no necesitan nada. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que hay maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, o sea, que somos un cuerpo y que somos miembros del cuerpo de Cristo y que necesitamos la ayuda de otros miembros, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso espiritualmente, siempre hemos tenido un mentor, consejeros o un matrimonio pastoral que nos aconseje. Pero en lo que corresponde a cuidarnos, pues es solamente mi esposa y yo con la ayuda de Dios, ¿verdad? Con nuestras oraciones. Hay momentos muy difíciles que pasamos, hay enfermedades en la familia, a veces en nosotros. Hay personas de la misma iglesia que te dividen la iglesia, que se van hablando mal de ti, de tu familia, y son momentos donde yo he llorado. Ahí como pastor, ¿verdad? Yo he llorado y digo, Señor, ¿por qué? Si les dimos lo mejor, pero bueno, y lo seguimos amando.
te quitan del grupo. Yo jamás, todos los que se han ido de la iglesia, que gracias a Dios no son muchos, y que nos han dividido la iglesia, sigo bendiciéndolos, sigo orando por ellos. Donde me los encuentro, los abrazo, les digo que los amo. Y ellos como que se quedan así como que, y el pastor me va a regañar o algo. No, hombre, mijo, qué bueno, qué gusto verte, ¿verdad? Porque pues realmente es el amor de Dios, ¿verdad? Y no digo que no nos equivocamos. Igual también nos equivocamos y podemos ah, propagar o algo que te vaya a dañar después, pero que uno mismo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Produjiste o provocaste, ¿no? Provocaste, ¿verdad? Y he pedido perdón también a personas, a familia. ¿Sabes qué? Perdónenme, ¿verdad? No hice bien esto, no hice mal. Pero sí es una vida en tiempos a veces difícil, ¿verdad? Llorar, bendecir, perdonar, ¿verdad? Sufrir de alguna manera alguna necesidad, pero siempre con la confianza en Dios, siempre fortalecidos en el Señor, y pues Dios nos ha bendecido grandemente. En ese mismo contexto, pastor, ahorita me viene una pregunta a la mente donde, ¿qué le diría a alguien que está recibiendo un llamado de Dios, pero tiene miedo de hacerlo? Okay. ¿Qué consejo le daría? Okay. Número uno, que confíe en Dios. El llamado de Dios es irrevocable. O sea, Dios lo va a preparar para hacerlo. Pero que en sus oraciones le diga, Señor, quítame este temor. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Entonces todos tenemos temor, ¿verdad? De alguna manera. Mi recomendación es esa. Habla las promesas de Dios. Yo no tengo temor, o quítame el temor, Señor. El apóstol Juan dice, en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Dice, pero el que teme lleva en sí castigo, que no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, yo lo que hago es, en mi oración llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Este temor te lo entrego, Señor, porque tu promesa dice que tú no me has dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino el poder de tu Espíritu Santo. Esa es mi recomendación, porque las promesas de Dios son sí y amén por medio de nosotros. O sea, humanamente la vemos y decimos, no, pues tengo temor, yo no puedo ir, no sé esto, pero te encomiendas a Dios y Dios te saca adelante porque hay un llamado. Siempre hacerlo. A servir. Dicen algunos que aunque tengas miedo, hazlo. Sí, sí. Y digo, no va a desaparecer ni el miedo a lo mejor, ni la pena, ni la vergüenza, ni cualquier circunstancia que quiera frenar, ya sea un llamado, ya sea a desarrollar un talento, Sí. una habilidad. Sí. Pero digo, así como lo dice, siempre buscar primeramente la guía y el consejo de Dios para tomar el camino correcto y poder llegar a buen puerto, ¿verdad? Que todas las cosas se den bien, digo, no que toda la vida a lo mejor nos puede salir bien, pero de alguna manera podemos salir librados de momentos que nos pueden a lo mejor hasta quitar la vida o meternos en dificultades mayores. Pero hoy, frente a nuestra audiencia, si hoy fuera el último día que usted pudiera hablarle a las personas, a la gente de su vida, a la iglesia, si hoy fuera ese último día, ¿qué mensaje les dejaría? Que buscaran de Dios, ¿verdad? Yo le digo a todas las personas, o les diría a las personas, busquen de Dios, pídanle perdón a Dios, echen sus cargas en las manos del Señor, reconcíliense con la familia. A mí me impacta mucho cómo termina el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice, y Dios hará regresar el amor de los padres hacia los hijos, no sea que venga y hiera la tierra. Dice que va a venir con el espíritu de Elías. Entonces, Dios termina el Antiguo Testamento diciendo que haya una reconciliación en la familia. Dios quiere unas familias restauradas. Y ahí en ese texto de la Biblia dice que la decisión la tenemos que tomar nosotros los padres, porque a veces pensamos
No, pues es que mi hijo es el que está mal, mi hija está mal. Si él viene y me pide perdón, si él se arrepiente. No, 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 no. Por eso está la parábola del hijo pródigo. El padre salía todas las tardes a buscar a su hijo que le había dado la herencia en vida y que se había ido a perder en vicios, en mujeres, en muchas cosas, que llegó hasta querer pedir comida de los cerditos, de los marranos. Y ahí nos muestra que el amor del padre buscaba al hijo y ahí regresa el hijo y corre el padre y lo abraza y le hace fiesta y lo manda a llamar y le pone un vestido nuevo. Entonces nosotros como padres, tú como padre, madre que me estás viendo, ah, toma la iniciativa y abraza a tus hijos, abre tu corazón a tus hijos. Ora por ellos, diles que le aman. No miremos solamente los errores de ellos, que es lo más común que hacemos. Mirar las faltas, los errores y se las echamos en la cara. Dios no es así. Dice que Dios nos da sabiduría y abundantemente y sin reproche. Dios, a pesar de que llegamos con pecado, con cosas desagradables, malos hábitos, Él nunca nos dice, sí, pero es que eres esto y esto. Él siempre nos recibe con amor. Entonces yo le digo a la audiencia que busquen la reconciliación familiar, que le pidan a Dios. Puedes decir tú, es que yo no tengo amor, es que mis padres no me trataron así, es cierto, pero hay un padre que te ama. Hay un padre que cambia la vida. Mi esposa creció sin papá, yo crecí sin papá y Dios nos llenó de su amor. Y eso es lo que yo le digo a la gente, Dios es amor, busquen a Dios. Dios va a hacer que tu corazón se llene de amor y empieces a abrazar tu matrimonio, tu pareja, a bendecir a tus hijos y vas a ver cómo no solamente la paz, sino la satisfacción y la felicidad de tener una familia bendecida. Así es, pastor. No, pues le agradezco bastante los consejos, esta plática tan llena, tan rica en un testimonio de vida, donde podemos ver cómo Dios se manifestó y cómo es que lo fue llevando en un proceso a través de estos años, que todavía no terminamos este proceso, Sí. que seguimos en él, pero le agradezco bastante que nos diera este momento, este tiempo y Claro. pudiera sacar esa parte tan íntima y que las Sí. personas puedan conocerlo y ver detrás de qué hay del pastor. Sí. Que no solamente es una persona que viene a dirigir, guiar o predicar, sino que alguien que viene a mostrar su lado más humano y darlo a lo mejor como ejemplo o guía para alguien que está en un momento difícil o que realmente está buscando a Dios o que quiere estar bien espiritualmente. Digo, Sí. así como usted lo dice, buscar de Dios, ese es el camino. Y le agradezco bastante este tiempo que nos dio. No, De muchas verdad. gracias, Francisco. Te agradezco a ti y estamos para servirles, ¿verdad? Aquí en la iglesia, ¿verdad? Aquí en Reino Iglesia, estamos para servirles. Tenemos 2 reuniones. Nuestros hijos, mi hijo Jesús Armando Cachino y mi nuera Vero, son los pastores aquí. Y también estamos en Laredo, Texas. ¿Verdad? Nosotros allá tenemos reuniones a la 1:30. Estamos para servirles y con toda confianza pueden hablarnos, pueden contactarnos, venir. Y así soy, como soy aquí, así soy en la calle. Así soy con todas las personas. ¿Por qué? Porque estoy bien agradecido con Dios, de que me perdonó, me llamó y le sirvo con todo mi corazón. Así es. Amén. Y si tú sientes agradecimiento, sientes que necesitas guía o necesitas ver un camino en tu vida, como quiera, aquí en la descripción te voy a dejar la información del pastor, de la iglesia, para que tú puedas comunicarte con ellos y contactarlos. Y también te pido, por favor, que dejes en los comentarios un agradecimiento, un saludo, algo, a lo mejor algún testimonio o alguna experiencia que tuviste con el pastor, si lo conoces. Háznoslo saber, quiero leerlos y quiero mostrárselo al pastor para ver qué es o qué las personas que están dando ese amor y ese agradecimiento. Y pues gracias por permanecer hasta el final y nos vemos en un siguiente episodio.